Romanos 8 y Primera de Corintios 15. Vamos a comenzar con Romanos y vamos a leer solamente un versículo. El verso 37 de Romanos 8. Verso 37. Adelante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, ahora vamos a 1 Corintios 15 y también vamos a tomar un versículo y es el versículo 57. Romanos 15, perdón, 1 Corintios 15 y verso 57. Adelante, hermanos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El título de mi tema es ¿Cómo podemos vencer? Este título lo tomé prestado de uno de los sermones del reverendo William Branham, pero el contenido será diferente, ya que nuestro hermano Branham, en este sermón, él predica cómo vencer al diablo en los enfrentamientos rutinarios de la vida cristiana. Mientras que yo enseñaré cómo vencer al diablo en la fase final del caminar cristiano, porque las victorias actuales no garantizan la victoria final. Hay muchas escrituras que lo declaran. Una de ellas es: muchos son llamados, pocos son elegidos. Es una realidad que muchos de los que comienzan en la vida cristiana no van a vencer al final. Y esto es un ciclo, lo podemos ver constantemente. Hay muchos que se sentaron aquí hace muchos años y ya no están aquí. Hay muchos que se sentarán aquí el día de mañana, en un año, en 3 años, y no estarán tampoco en la fase final. Por eso la Biblia constantemente nos advierte de cuidar nuestro lugar, porque probablemente nosotros tenemos recuerdos de grandes victorias. Probablemente recordamos cuando nuestra relación con el Señor nos fue transformando de una forma maravillosa. Recordamos sus milagros, sus manifestaciones, su poder, pero mucho de eso está en el pasado. Así que hablar de la victoria final es un tema independiente de hablar de las victorias actuales. Y así como las victorias actuales no garantizan la victoria final, tampoco nuestros fracasos actuales nos pronostican que no alcanzaremos la vida eterna. El hecho de que ahorita estemos mal en algunas partes de nuestro vivir cristiano, eso no quiere decir que no vamos a alcanzar la vida eterna. Satanás constantemente señala los errores que ahorita estamos cometiendo. Pero eso no está diciendo, por tanto no vas a llegar, por tanto no harás el arrebatamiento. Para esto es importante entender lo siguiente. Estamos en una guerra y una guerra está compuesta de diferentes batallas. Una guerra puede tener 3, 5, 10, hasta 30 batallas. Y esto es de acuerdo al tipo de guerra que se está enfrentando. Por dar un ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, no tuvo la misma cantidad de batallas que la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años. Y al analizar las guerras a lo largo de la historia, han habido guerras que tienen pocas batallas, guerras que tienen muchas batallas, como es el caso de la famosa Guerra de los 100 años. También hay
algunos casos excepcionales, como la guerra que se considera la más corta de la historia. Duró tan solo 38 minutos. Y esa guerra sí tuvo una sola batalla. En 1896, cuando Inglaterra enfrenta a Zanzíbar, que es una provincia en África. Es una guerra muy corta, una sola batalla. Son casos excepcionales, pero la mayoría de guerras están compuestas de muchas batallas. ¿Alaban a Dios? Y lo irónico y lo paradójico de estos enfrentamientos bélicos es que un ejército puede perder muchas batallas, pero al final ganar la guerra. Como fue el caso de los benjamitas, la tribu de Benjamín que se enfrentó con sus compatriotas o contra sus compatriotas, los israelitas, en el libro de los Jueces. Ha de recordar usted que en esa guerra hubo 3 batallas. ¿Alaban a Dios? O si pensamos en algo más actual, podemos pensar en la guerra angloamericana, en 1812. Recordamos cómo es que el ejército continental perdió más batallas contra los casacas rojas, contra los ingleses, durante el tiempo que duró la guerra. Y fueron los americanos, las 13 colonias, quien tuvieron más bajas, tuvieron más muertos dentro de la batalla y fuera de la batalla, sufrieron más heridos. En daños económicos también fueron ellos quienes tuvieron más pérdidas, obviamente todo esto porque perdieron más batallas, pero al final la guerra la ganaron las 13 colonias. El ejército continental logró su independencia. Entonces, todo esto nos dice que la cantidad de batallas que se ganen no es determinante para la victoria final. ¿Alaban a Dios? No es determinante. Podemos decir que una guerra en determinado momento puede tener un revés. Y esto también se aplica en el plano espiritual. Porque sabemos que esas guerras que han habido durante 6,000 años y las que están registradas en la Biblia son sombra y figura de la guerra espiritual que tiene ahorita la iglesia cristiana contra los poderes de las tinieblas. ¿Alaban al Señor? Esto es de suma importancia porque según las estadísticas pastorales, los pastores podemos darnos cuenta que la cristiandad está perdiendo más batallas que las que está ganando. ¿Pueden decir amén a esto? Día con día lo vemos. Perdemos la batalla contra la crítica, perdemos la batalla contra la concupiscencia, perdemos la batalla, el mal carácter, la flojera, la pereza, la irresponsabilidad, la falta de oración, la falta de lectura, el respeto, etcétera. Batalla tras batalla que enfrentamos los cristianos día con día. Las estadísticas prueban que son más derrotas que victorias. Tú lo sabes, el diablo lo sabe. Pero lo que el diablo no quiere que descubramos es que aunque nos está ganando más batallas, eso no equivale a que él tiene la guerra asegurada. Todavía puede haber un revés. Todavía podemos nosotros ganar la guerra. Y ¿cuándo es que un cristiano sabe si ganó la guerra o perdió la guerra? Cuando se muere. Si el cristiano termina en el infierno, perdió su guerra. Si el cristiano alcanzó la vida eterna, ganó su guerra, sin importar cuántas batallas haya perdido.
como recientemente el soldado que acaba de ganar la guerra, nuestro hermano Toño. Sí. Antes de irse a casa, sin importar cuántas palizas le puso el diablo en lo espiritual, hubo un revés, se voltean las cosas y el hermano gana la guerra. Así que hoy vamos a aprender, hoy nos vamos a enfocar sobre cómo es que debemos pelear para alcanzar la victoria final. No las batallas actuales. El diablo ha lanzado cientos de veces la victoria en la batalla. Él y sus demonios han festejado que nos han ganado, pero todavía no pueden danzar y festejar la victoria final. Eso está por verse. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que Él trata de confundirnos y decir, estás tan mal que lo más probable es que te vas a ir al infierno. Y hoy vamos a aprender a decirle de frente, está por verse. Está por verse. Vamos a ver todavía cómo es que el Señor al final puede darle un giro a todas las cosas de la manera que los cristianos menos nos lo esperamos. Bendito el nombre del Señor por siempre. Si perdemos 3 o 5 o 100 batallas, eso no determina que el diablo ya tiene ventaja. Pero la derrota sí nos afecta de 2 maneras. Cuando perdemos una batalla, la derrota que tenemos nos afecta de 2 maneras. La primera, debilita nuestra fe. Cuando un cristiano pierde una batalla, pierde 2 batallas, 3 batallas, su fe se viene debilitando. Y la segunda forma en que nos afecta es que nos infunde miedo. Aunque las batallas no determinan quién gana, las batallas perdidas o ganadas no determinan la victoria final, lo que sí puede ser determinante es que puede afectarnos más adelante el debilitar nuestra fe y el infundirnos miedo. Eso sí nos puede afectar para perder o ganar la guerra. Repitan, debilitar nuestra fe e infundir miedo afecta para la batalla final. Porque Dios no puede hacer mucho por las personas de poca fe. No puede ayudar mucho a los cristianos de poca fe y Dios no puede hacer nada por las personas que no tienen fe. Recuerde que fe, falta de fe o fe es lo que limita o desata el poder de Dios en nuestras vidas. Quizás si tienes poca fe, Dios te puede dar un empujoncito como a Tomás, pero en realidad no puede hacer mucho. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a su pueblo, a Nazaret, no pudo hacer milagros por falta de fe entre sus vecinos, entre aquellas personas con las que él creció en esa ciudad donde él se movió. La falta de fe limitó a que Jesús hiciera los milagros que estaba haciendo en otro lugar. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que tampoco puede hacer mucho por un cristiano que tiene poca fe o que no tiene fe. Y para aquellos que están llenos de miedo, la Biblia también declara una sentencia seria para los cobardes. Los cobardes, los miedosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Así que rápidamente les voy a aconsejar para las batallas rutinarias, la batalla diaria contra el mal carácter, contra la crítica, la flojera, la mentira, que hagan lo siguiente. 3 consejos. Esto es para las batallas rutinarias. El primero es aprender como cristianos, aprender de cada batalla perdida. Porque debemos de analizar cómo es que el diablo nos está venciendo.
no solamente quedarnos con la cabeza agachada, tristes o lamentándonos que nos fue mal, sino más bien debemos de estudiar cómo es que Satanás nos robó una bendición que ya teníamos, cómo es que nos hizo caer en algo que ya habíamos también vencido. Un cristiano debe de aprender de sus caídas. El hermano Branham, que era un amante de los animales, nos dice que el caballo es un animal muy inteligente y que cuando él camina por una vereda y cae en algún hoyo, en alguna barranca, el jinete no puede hacer que el caballo vuelva a transitar ese camino, porque él se acuerda que allí hubo un hoyo donde él se cayó. Así deberíamos de ser los cristianos. Si un cristiano tuvo una caída muy fuerte al ir a una fiesta, ¿por qué regresa a la fiesta si él se acuerda que allí cayó? Si un cristiano se ha descuidado por la mala influencia de una persona y esa persona lo ha influenciado nuevamente a tomar alcohol, a fumar, a ver películas indecorosas, ¿por qué ese cristiano regresa otra vez con esa persona a convivir? Porque no aprende de sus derrotas. Y nosotros deberíamos de aprender de las derrotas y decir, así fue como me pasó, pues ahora voy a cuidar esto. Así es que les aconsejo que si se caen, sáquenle provecho a la caída. Aprendan cómo el diablo actuó en esa ocasión. ¿Para qué? Para evitarlo. Segundo, cuando caigan, echen sus pecados en la fuente de la sangre de Cristo. Esa es una regla imprescindible para caminar, para avanzar en la vida cristiana. Creo que está por demás predicar sobre la confesión y el poder de la sangre de Cristo. Todo cristiano tiene que entender y saber que esa es la única forma de que su pecado cometido sea borrado totalmente. Y tercero, levantarse de su caída e ir por la revancha. Qué obvio, pero aún así tenemos cristianos que caen y duran 2 días caídos, una semana caída, un mes caídos y años caídos. Hay hermanos que no han renunciado a su fe, que no le han dado la espalda al Evangelio, que solo están caídos desde hace 2 años, desde hace 3 años. ¿Y por qué no has ido a la iglesia, hermano? Es que yo caí, y caí en algo muy malo. ¿Hace cuánto? Hace 1 año. Entonces tenemos que aprender a levantarnos espiritualmente de nuestras caídas de inmediato. No estamos para estar contemplando la obra del diablo. No estamos para pararnos frente al espejo y lamentarnos de lo mal que andamos. Si andamos mal, ya lo sabemos. El diablo lo sabe, nuestro Dios lo sabe. Ahora lo único que tenemos que hacer es decir, pues ya caí, ahora Señor en tu nombre me levanto. Y a esto ya nada más le añado un poquito de celo y ahora voy por la revancha. Yo no siempre estoy predicando aquí porque soy el pastor, estoy predicando porque va la revancha. El diablo me tumbó, ok, ahora voy a bendecir a los hijos de Dios, a ver qué siente él. Porque al diablo hay cosas que le calan al diablo. Al diablo le cala que tú le sirvas a Dios, le molesta que tú adores a Dios, que tú vivas como cristiano. Todo lo que es opuesto, antónimo al cristianismo, a Satanás le molesta y esa es la forma de ir por la revancha. Es como el boxeador que le pone una paliza y ¿qué dice? ¿Se queda conforme? Si tiene celo, ese orgullo de no perder, dice, pues vamos por la revancha. ¿Qué fue lo que hizo Juan Manuel Márquez? Dijo, pues vamos por la revancha. Y luego la segunda, no, también perdió. No, fue vendida, pues vamos por la revancha. Ya la cuarta lo noqueó.
Y creo que fue en el cuarto round, ya el pobre Manny Pacquiao creo que hasta con mal de Parkinson quedó, porque un soldado no se queda nada más tirado, dice, vamos por la revancha. ¿Alaban al Señor? A ver, ¿quién de ustedes se ha vengado del diablo? Nada más se queda agachado ahí. Y 3 días y agachado, y luego el siguiente culto ahí vienes arrastrando la cobija. Levántate. Pásale la cobija a otro, levántate y la revancha. Pues ahora le voy a cantar al Señor más fuerte. Y no solo lamentarnos de lo mal que andamos. ¿Alaban al Señor? Bueno, estas 3 cosas son para las batallas diarias contra el enemigo. Porque es muy raro que el diablo no se aparezca un día, los 7 días de la semana. Por ahí de vez en cuando, no sé si nos le olvidamos o nos trae tan mal que dice, no, este ya anda bien mal y se va a atender a otros. Por ahí de vez en cuando pasa así, que uno dice, ¿y ahora qué pasó? Nada, ninguna prueba llegó, hasta nos desconcerta un poco. Pero es casi de seguro que ahí está en el trabajo, en la casa, a toda hora ahí está el diablo tratando de hacernos pecar. Pero, ¿qué es lo que van a hacer ustedes una vez que pequen? Exactamente. ¿O vas a seguir como niño llorón? Quejoso. Aprender de las caídas. A ver el micrófono, hermana, tráigamelo para acá. Ya sabe usted que esta es la banca de valientes. A ver, nuestra hermana Gabriela, ¿qué va a hacer lo primero, hermana? Una vez que el diablo la haga caer. Aprender de mi caída y levantarme. Ese sería lo primero, aprender de su batalla perdida. Lo segundo, hermana Gemima. Cuando caiga, echar mis pecados en la sangre. Para no volvernos unos hipócritas. Porque si no confesamos nuestro pecado y venimos aquí a la iglesia a pararnos frente al Santísimo como si todo estuviera bien, seríamos unos cínicos. Que sí caí, lo admito, y que fue muy grande mi caída, también fue muy grande, pero también ya lo confesé bajo la sangre de Cristo. Y tengo la confianza no en mí, sino que en la sangre de Cristo borra aquello. Y así puedo venir con tranquilidad. Si el diablo regresa y me dice, pero acabas de hacer esto, pero lo acabo de confesar. Así es que confesarlo por la sangre. ¿Qué sería lo tercero, hermana Marifer? Para remachar esto. Levantarnos e ir por la revancha. Muy bien. ¿Para cuándo nos vamos a levantar? ¿Para diciembre está bien? ¿Época navideña? Para que todo esté en armonía, la Navidad, un cristiano levantado en Navidad. No, se nos aconseja que nos levantemos al instante. Al instante, de inmediato, levántese. Tú que duermes, levántate. Sí. Que las rodillas, ¿cómo dice Hebreos 12? Paralizadas, vuelvan al camino. Nuevamente que usted diga, bueno, total, ya me empujó el diablo, me sacó al camino, vamos a regresar. Me tumbó, vamos a levantarnos. Repitan después de mí, aprendan de cada batalla perdida. Aprendan de cada batalla perdida. Echen sus pecados en la fuente de la sangre de Cristo. Echen sus pecados en la fuente de la sangre de Cristo. Levántense de su caída y vayan por la revancha. Levántense de su caída y vayan por la revancha. Ok, esperamos que hoy mismo, los que ya tienen tiempo, que no tienen la fuerza, el ánimo de levantarse, tomen esto para ustedes. Ahora vamos a hablar para ganar la guerra. No las batallas, sino la guerra, la fase final. Porque así como tenemos antecedentes de una guerra que sufre un revés, donde un cristiano iba perdiendo muchas batallas y al final ganó la guerra, también tenemos casos de cristianos que iban ganando muchas batallas y al final perdieron la guerra. Una de las vidas que más me ha impactado y que tuvo un revés al final fue la de San Agustín de Hipona. Un hombre muy íntegro, un teólogo,
yo he leído algo de sus escritos, admiro su trabajo, pero al final perdió la guerra. Iba ganando las batallas, pero al final perdió la guerra. Otro caso, tenemos a Judas, que ya se ha aclarado en otros temas, que no es un personaje diabólico, siniestro, no es un personaje al cual hay que temerle. Él llevó un tiempo una vida cristiana. Cuando siguió al maestro era un buen elemento. ¿Por qué causa no incluyó el Señor al joven rico? Porque algo se le atoró al joven rico. Pero incluyó a Judas porque a Judas inicialmente nada se le atoró, pero sufrió un revés al final. Entonces debemos de estar atentos. Dice Pablo sobre esta advertencia muy delicada de ganar victorias actuales, pero la posibilidad de perder la guerra. Él nos da dos expresiones. Una de ellas dice: el que piense estar firme. Sí, porque yo ahorita puedo estar aquí predicando y en un año en una cantina. Usted puede estar aquí sentado y en 2 años, hermana, prostituyéndose. No podemos menospreciar al diablo. Sale muy caro menospreciar. Y luego dice Pablo, refiriéndose a él, a pesar de ser un hombre espiritual, consagrado, dice: no vaya a ser que siendo yo heraldo, venga a ser eliminado. No vaya a ser que tú solo fuiste puente durante unos años para que otros cruzaran al Evangelio. Trajiste a tu familia, trajiste a tus amigos, trajiste a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo y al final al lago de fuego. También habrá muchos casos como esos. Y yo no quiero ser tampoco puente para ustedes. Así que a todos nos debe de interesar cómo ganar la batalla final. Muy bien, para esto los consejos que tengo para ustedes serían los siguientes, y son los más importantes. Pudiera hablar mucho sobre el tema, pero son los más importantes. El número 1 es: mantengan todo pecado confesado. Mantengan todo pecado confesado. Ya este primer punto va a agregar usted ante Dios y ante los hombres. Es muy importante que si cometemos un pecado lo confesemos. Y si usted cometió un pecado contra la persona, lo confiese. Porque el Señor no puede entablar contigo una relación si tú estás mal con otra persona. Usted recuerda la Escritura, Mateo capítulo 5, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después regresa y trae tu ofrenda. Entonces, si tú ofendiste a tu esposo, si tú le mentiste a tu esposa, si tú extorsionaste a tu jefe, le robaste dinero, cualquier cosa que hayas hecho mal, ve y confiésala. Y luego regresa con el Señor. Si mantienes tus pecados confesados, ese va a ser el primer punto que te va a ayudar para asegurar o acercarte a la victoria final. Proverbios 28, por favor. ¿Alaban a Cristo? Mi alma te alaba, Señor Jesús. Solamente el versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos luchando día con día por no pecar. Eso nos diferencia del mundo y de los hipócritas. Cada persona que no es cristiana y cada hipócrita que se sienta en una iglesia no está luchando por no pecar. Él peca deliberadamente.
Peca sin remordimiento de conciencia. Él va y se toma una cerveza y luego viene y se siente aquí. Y dice, nada más fue una. Él va y se fuma un cigarro. Él va a contar chistes sucios con sus amigos. Él abandona a la mujer, la maltrata. Se desatiende de sus hijos, vive como si fuera soltero. Él se va al cine, a las cantinas, a los bailes y se puede sentar cómodamente en la iglesia cada domingo. El hipócrita no está día con día buscando la manera de vencer el pecado. El pecador igual. Pero el cristiano está luchando constantemente por no pecar. ¿Peca el cristiano? Sí peca por sus debilidades, peca por su falta de consagración, peca por negligencia, pero no intencionalmente. Y aunque pudiera dejar de pecar si se consagrara más, si no fuera tan flojo en lo espiritual, pues la realidad es que sigue pecando. Pero por cuanto nosotros estamos tratando de no pecar y pecamos, confesemos de inmediato nuestro pecado. Vayamos con el Señor, pidamos perdón, llevemos nuestra confesión a la sangre de Cristo y aquello fue borrado. ¿Alaban a Dios? Podemos caer 1000 veces en un día, pero si tuvimos 1000 confesiones, no os preocupéis. El que enseñó que debemos perdonar 490 veces, él mismo puede perdonar no solo 490. Esto es para los que son campeones en el pecado o en la debilidad. Anímense. Todo está olvidado en la mente de Dios una vez que el pecado fue confesado. ¿Se puede imaginar la frustración del diablo? Ahora sí lo compadezco. Se tarda tanto para hacerme pecar y cuando lo logra, le desbarato toda su obra en una confesión. Me lo puedo imaginar dándose de cabezazos en la pared, debilitando sus cuernos. Nada más de pensar, me tardé tanto tiempo en la tentación, lanzándole los proyectiles, y para que en una confesión sencilla el Señor nos declare inocentes. Bendito el Señor por siempre. Mi alma te alaba, Señor. Número 2. Lávense en todo momento con la sangre de Cristo. La confesión es independiente de este tema. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Un versículo entre los muchos que pudiéramos leer. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La confesión es solamente reconocimiento, declarar que estuvimos mal, igual con la persona, pero recuerden que los pecados quedan registrados en un libro. Y ese pecado ahí está anotado mientras este no ha sido llevado a la sangre de Jesús. Hay iglesias que olvidan este tema de poner los pecados en la sangre de Cristo y rara vez se ora de esta forma, rara vez se recurre a esa sangre, pero fuera de eso no hay nada que pueda quitar del libro de Dios el pecado que se anota. No hay nada, ni lágrimas. Alguien pudiera llorar y sentirse muy mal por lo que ha hecho, pero si tuvo el descuido de no poner su pecado en la sangre de Cristo, pudo llorar mucho, pero el pecado sigue ahí. Díganme ustedes si acaso no lloró Esaú. ¿Lloró Esaú? ¿Cómo lloró, dice la Biblia? Amargamente. Lloró amargamente, solo le faltó llevar su pecado a la sangre. En aquel tiempo era de corderos, de toros, pero no hay ningún registro de que puso ese pecado
que cometió en la sangre. Así es que no se les olvide esto tan sencillo, estar confesando su pecado y al mismo tiempo colocarlo en la sangre de Cristo. Fue llamado por el mensajero el cloro de Dios. Es lo único que puede limpiar un alma. Tan poderosa es esa sangre que la Biblia dice que es con lo que vamos a vencer. No con oración, no con ayuno, no con santidad, no con el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso es importante y juega un papel relevante en la vida cristiana, pero vamos a vencer con la sangre de Cristo. Apocalipsis 12. Bendito el nombre del Señor por siempre. Apocalipsis 12, vamos a leer ahí en el versículo 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, refiriéndose al diablo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Necesitamos la sangre de Cristo de principio a fin. Así que este segundo consejo tan sencillo es para que podamos ya al final. Cuando yo he tenido que hablar con un moribundo que está a horas de morir, quizás a 1 o 2 días de morir, lleve sus pecados a la sangre. Confiese su vida bajo la sangre. Es la sangre de Cristo. Ese es el único remedio. Porque un buen católico, cuando le van a dar los santos óleos, que es la excomunión de sus pecados, pues llega el sacerdote y lo absuelve, pero la iglesia lo absolvió. Falta que Dios lo absuelva. Así es que hay muchos moribundos católicos que recibieron los santos óleos y están en almas encarceladas. Porque algo tan sencillo como llevar los pecados a la sangre de Cristo, no hubo quien le dijese. Así es que ese es el mejor consejo que usted le puede dar a alguien que esté en el hospital. ¿Qué hago? Confiesa tus pecados y colócalos en la sangre de Jesucristo. ¿Alaban a Dios? Tercero, al final cuiden lo que tengan de Dios. En la medida en que uno va peleando la batalla cristiana, se da cuenta que en ocasiones, en lugar de ir adquiriendo más bendiciones de Dios, va uno perdiendo más cosas de Dios. Es un hecho que no estamos en la misma condición en que estábamos hace años cuando iniciamos el cristianismo. Hemos perdido tantas cosas. ¿Quién ha perdido bendiciones que ya el Señor había regalado, había derramado sobre su vida? Levante la mano quien ha perdido bendiciones. Yo he perdido algunas cosas que no he podido recuperar. Bueno, un consejo para la fase final es: abrace, cuide, proteja lo último que le queda. Abra Apocalipsis capítulo 3. Vamos a tomar el versículo 11. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, son palabras de Jesús. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor Jesús, que caminó en esta tierra, Él sabe muy bien lo difícil, hermanos, que es para nosotros el poder mantener la victoria constante, el poder retener todas aquellas cosas que Él nos dio en un inicio. Él sabe lo difícil que es. Pero cuando nos acercamos a la batalla final,
es tan comprensivo que no nos va a decir ahora para que alcances la vida eterna o el arrebatamiento, recupera todo lo que tenías. No, el consejo en la fase final es, por lo menos, retén lo que te queda. Si ya no podemos recuperar lo que perdimos, mínimo que retengamos lo que nos queda. ¿Por qué? Porque una de las tácticas del diablo es seguir quitándonos poco a poco. Una de las cosas que yo veo más frecuente en la vida de los cristianos es cómo les quita la oración, la lectura y la asistencia a la iglesia. Algunos de ustedes que venían anteriormente a 3 cultos, ahora nada más vienen a 2 cultos. Satanás les robó la asistencia en un culto. Después de 2, pasaron los meses, les robó otro culto y ahora nada más vienen el domingo. Y venían a los 2 cultos del domingo, después les quitó el de la tarde, ahora nada más vienen el domingo por la mañana. Si crees que ahí va a parar, pregúntale a los que ya no vienen. Él no tiene llene. Te va a ir quitando, por eso dice la Biblia, retén lo que tienes. Dice, bueno, no, yo me voy a quedar nada más como cada 8, esto es cada domingo y el primer culto. Pero te va a quitar al rato la oración, la lectura, luego la vestimenta de cristiana y luego te va a quitar otra cosa, pero hasta que te deje en la calle. Así es el diablo. Él va a estar feliz hasta que sea solamente un miembro de iglesia, alguien que viene aquí a sentarse a la iglesia, pero no vive absolutamente el cristianismo. Así que estés en esta mañana como estés, el consejo es, si vas a morir, si el Señor viene pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Probablemente no alcances la posición de la esposa de Cristo, no hagas el arrebatamiento, por lo menos que seas salvo. ¿Será mejor ser salvo que irse al infierno? Mucho mejor. Por lo menos que seas salvo. Con cada hermano que ha partido de esta iglesia, yo platico con ellos, recuerdo de los primeros, la hermanita Ernestina, la mamá de nuestro hermano Agustín. Pues yo tengo que revisar de inmediato su vida. Nuestra hermanita Nati, mamá de la hermana Laura, hermana, ¿cómo están las cosas con su esposo, sus hijos? ¿Se acuerda de esto, de aquello? Y revisar todo, y hermana, pues ya no tiene todo, pero lo que tiene, reténgalo. Cuidar lo que nos queda. Si pueden recuperar, glorioso, pero está difícil, hermanos. Alguien que llega a caer muy bajo, está difícil que se vuelva a levantar, excepto Dios haga un milagro. Alaban al Señor. ¿A cuántos de aquí el diablo no levante la mano? ¿A cuántos de aquí les quitó un ministerio? Y dices, no, pues ya ni modo. No, ¿cuál ni modo? El diablo va por más. Él no duerme, siempre está activo. Y siempre tiene la mirada sobre ti. A mí me ha quitado varias cosas, pero cuando se ha venido sobre mi ministerio, ¿qué? Tranquilo. Pues tenemos que cuidar lo que nos queda. Llevo peleando mucho tiempo para recuperar lo que perdí, no puedo, es muy complicado. Como el diablo cada vez más asienta su reino en esta tierra, cuesta más trabajo recuperar lo que un día lo que tuvimos. Por tanto, si cuesta trabajo recuperarlo, ¿qué hay que hacer, hermana Laura? Mejor nos regresamos al mundial. Retener todo lo que nos ha dado Dios. Retener lo que nos queda. Sí. Retengan lo que les quede, hermanos. Mantengan cuidando eso y lleguen con eso al final. Y si la gracia de Dios hace algo, pues, porque sí llega a haber de vez en cuando un milagro. Que el Señor diga, te voy a restaurar a como estabas al principio. Pero son casos extraños. Así que lo que nos toca cuidar es lo que tenemos, antes de que sigamos perdiendo más. Antes de que el diablo diga, bancarrota, estás en cero. De aquí ni el World Trade Center te saca.
Ahora sí, no importa cuándo le inviertas a la bolsa, estás en bancarrota. Muy bien, cuarto punto y final. A ver, pero antes de esto, ¿por qué estamos estudiando estos puntos? A ver, por ahí el micrófono con mi hermano Juan Carlos Moreno. ¿Por qué estamos estudiando estos puntos, hermano? Porque tenemos que aprender cómo ganar la guerra. Correcto. La guerra, no las batallas. La guerra final con estos puntos. Como puede ser que el Señor nos dé la oportunidad, como el hermanito Toño, la hermanita Nati y otros hermanos, la hermana Ernestina, de que tengamos unos momentos antes de morir para reflexionar y corregir algunas cosas, como puede ser que sea un llamamiento repentino, un accidente y se fue el hermano. Puede ser de una o de otra forma, pero tenemos que tener esto presente para ganar la guerra. Lo cuarto es, dependan 100% de la misericordia de Dios. Dependan 100% de la misericordia de Dios, no dependan de ustedes. No confíen en las cosas buenas que Dios ha hecho en sus vidas. No confíen en las buenas obras que ustedes hagan. Hay algunos hermanos que creen que se van a ir al cielo con todo y sus zapatos, porque según ellos se han portado bien. Yo no lo sé, no soy su juez, pero no confíen en eso. Yo no puedo confiar en que soy pastor, en que he cambiado, en que el Señor me ha dado algunas victorias en cosas muy malas. No puedo confiar en eso. Fracasaríamos si dependemos de lo que somos, de lo que hemos hecho. Y si tenemos una actividad en la obra del Señor, en el ministerio que tenemos, eso sería un grave error. Tenemos que depender 100% de la misericordia de Dios. Repitan, tengo que depender 100% de la misericordia de Dios. Ni siquiera los hombres más limpios que han existido, los más íntegros, los hombres que la Biblia les adjetiva perfectos, ni siquiera ellos salieron limpios ante Dios cuando ellos confiaron en su integridad. Uno de ellos, Job. Job habla de su justicia, Job habla de su integridad, Job habla de todas las obras buenas que él hizo, y cuando se encaró con Dios, salió perdiendo. Abran Job capítulo 31. Job 31, leo el versículo 6. Dice Job, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Una declaración muy atrevida. Aunque sí era un hombre intachable, aún así no podemos depender de lo que somos. En el mismo libro de Job, vea la siguiente revelación. Pasa al capítulo 4 de Job. 4, versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y serán quebrantados por la polilla? Si pasamos al capítulo 15, versículo 15. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Si ni siquiera los hombres intachables pueden pararse ante Dios con su vida, pues, ¿dónde quedamos nosotros? Así que debemos de depender 100%, no el 99%,
el 100% de su misericordia. Dice el Salmo 33, 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Su ojo está sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 109, verso 26, ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Siempre confiando en la misericordia. Si usted va a orar y le dice a Dios, Señor, tú sabes que no han dado tan mal, 0. Señor, tú sabes que más o menos obedezco a mi esposo, 0. Señor, tú sabes cuánto he dado por tu obra, 0. Señor, en tu misericordia confío. Eso es diferente. Entonces su oído se inclina, su ojo está atento. Alaban a Dios. De paso le damos un buen bajón a los beatificados de esta iglesia, sí, porque hay varios beatos aquí que dicen, la hermana, y le echa muchas ganas, y qué bonito, y su testimonio, y qué linda, y todo, pero Dios dice, no veo nada. Está en la batalla, le está echando ganas, hasta ahí. Está esforzado, tiene bonito testimonio, como dice Pablo a los romanos, tocante a ese gran ejemplo para el judaísmo, Abraham, hombre también que dejó muy buenas huellas para la enseñanza de la vida cristiana. Pero ¿qué dice Pablo? Si Abraham tiene de qué gloriarse, no para con Dios, no para con Dios, Romanos 4, para con los hombres. ¿Por qué? Porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que nadie puede jactarse ante Dios. No puedes llegar con tus miserias y tus vergüenzas. Señor, ya llegué. Señor, confío, dependo y espero en tu misericordia. En la Biblia encontrarán la palabra misericordia 379 veces. ¿Qué nos dice esto? Lo mismo que dijo David, lo mismo que entonamos en el canto, recitando el Salmo de David. Tu misericordia es mejor que la vida. Es mejor ser hallado en la misericordia de Dios que vivir. Es mejor la misericordia de Dios que vivir una vida intachable. Todo eso lo anhelamos, lo buscamos y lo perseguimos, pero tenemos que depender de la misericordia de Dios. A ver si los santos y las santas se desinflaron en esta tarde. Entonces ya no debo de ser santo. No, sí puedes seguir siendo santo, échale ganas. Dile al lado por su nombre, dígale usted, sí, Santa Viviana, échale ganas. Dile al de al lado, échale ganas, santo. Ser santos es bueno. ¿Es malo ser santos? Oh, por fin, ¿quién entiende al pastor? ¿Es bueno ser santos o es malo? Entonces, ¿a qué viene todo lo que comenté? A ver, el micrófono aquí con la hermana Jazz, y está en la segunda banca de los valientes. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Entonces, ¿a qué viene todo lo que aprendimos? Porque no debemos de depender de ello. ¿Sino de? De la misericordia de Dios. Nada más, Señor, quiero ser hallado en tu misericordia. En palabras del mensajero de la edad, no me juzgues, Señor, con tu justicia. Júzgame con tu misericordia. Porque en la misericordia de Dios el juicio se oye de esta forma. Eres un pecador, no te esfuerzas, has desperdiciado mucho de lo que te he enseñado.
Te he tendido la mano varias veces, te has alejado y te has regresado. Perdono tus pecados, comprendo tus debilidades. Debería destruirte, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero tendré misericordia de ti. Te daré lo que no te mereces. Ese ser juzgados con su misericordia, ser juzgados con su justicia es: te voy a pagar conforme a tus obras. Esto haces, esto te doy. Si haces cosas buenas, te daré cosas buenas. Si haces cosas malas, te daré castigo. Saldríamos perdiendo, son más las malas que las buenas. Por eso queremos ser hallados en su misericordia. Díganle a Jesús: quiero ser hallado en tu misericordia. Ahora comprendo, al entender este último punto de la relevancia de la misericordia de Dios, ahora entiendo el Salmo 136. Antes se me oía muy monótono cuando lo escuchaba, cuando lo leía muy cansado, pero ahora lo entiendo. Abran el Salmo 136, por favor. Bendito el Señor por siempre. Salmo 136. Yo voy a leer la primera parte del versículo, ustedes leen la segunda. Yo leo la primera parte del versículo, ustedes leen la segunda, por favor, con buen volumen. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo. Porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán. Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Para David era relevante la misericordia, y en cada circunstancia, tanto personal como de guerra, como de su nación, como de su pueblo, en las oraciones, en todo aspecto, la misericordia
Fue lo principal para David y esa es la razón por la cual él recita este salmo. Con estos 4 cuidados, el porcentaje de probabilidades de que obtengas la victoria final, el porcentaje es muy alto. Si tienes estos 4 cuidados para la batalla final. Yo no sé si el Señor a mí me vaya a llamar a los 55, a los 60, 70 años, pero si me grabo estas cosas, llegada la hora, hay un porcentaje muy alto de que obtengamos la victoria en la guerra. Pónganse de pie. Bendito el Señor por siempre. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro allí en nuestro lugar. Si usted está muy mal el día de hoy, entonces es tiempo de recurrir a la misericordia de Dios y de decirle: Señor, no me veas con tus ojos de justicia, veme con tus ojos de misericordia, por favor. Señor, no permitas estar de pie en mis pecados, permíteme pararme en tu misericordia. Señor, es un hecho que deberíamos de ser destruidos, porque sabemos muy bien nuestra condición. Sabemos lo que hemos hecho malo, sabemos también lo que no hemos hecho bueno. Señor, en ocasiones estamos afligidos, en ocasiones estamos aterrorizados, Señor. Estamos aterrorizados porque sabemos que tú eres santo. Y el pararnos frente a tu ira, tu santidad, nos atemoriza. Tu palabra, Señor, tu palabra dice: si tú mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Oh Dios, apiádate de nosotros. Tu palabra dice en el Salmo 85:2: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Por favor, Señor, levanta esta iglesia con tu poder y siéntala en tu misericordia, Señor. Queremos ser hallados, Señor, bajo la sangre de Cristo y no en nuestras obras, no lo que hemos hecho ni lo que somos, no la santidad que nos has permitido desarrollar en la vida cristiana. Por favor, apiádate de nosotros, Señor. Señor, quiero pedir en especial por aquellos hermanos que ya tienen tiempo caídos y no pueden levantarse. Aquellos hermanos que se apartaron de tu camino. Aquellos hermanos, Señor, que no encuentran la forma nuevamente de subirse a ese camino angosto que conduce a la vida. Extiende tu mano horadada, tómalos de la mano hoy y regrésalos, Jesús. Sé bueno con ellos. De igual forma, aquellos hermanos que están en la radio, ayúdalos, Señor. Si hubiese un pecador, una pecadora que no te conoce, hoy habla a su corazón. Dile cuánto lo amas, cuánto estás interesado en salvarlo y acércalo a ti, Señor. Señor, estamos muy contentos y muy agradecidos que nuevamente nos hayas hablado a nuestros corazones. Ayúdanos a aprovechar al máximo esta enseñanza, Señor. Y si actualmente estamos perdiendo las batallas,
Ayúdanos a aprovechar para aprender de nuestras derrotas, levantarnos, confesarlo, ponerlo bajo la sangre e ir por la revancha, Señor. Y si alguno de aquí está próximo a ser llamado, si alguien de aquí está próximo a partir, Señor, graba con cincel de hierro en su corazón este tema, para que él pueda ganar la guerra. Gracias te damos por lo que hoy nos diste, Señor. A ti la honra y la gloria, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.